En Visto Bueno Radio. Volvemos y, como diría el lema del gobierno de Coahuila, lo prometido es deuda, y volvemos con mi amigo Gerardo Rodríguez para este comentario. Gerardo, adelante. Muy bien. A ver, platícanos sobre este tema desde el punto de vista jurídico. ¿Sí procede una demanda de esta naturaleza? Mira, en México sí, procede que la Corte Penal Internacional conozca en México de los asuntos de las violaciones graves de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Procede el hecho de que el tribunal aparezca, o sea, que puede intervenir en México. Yo creo que el planteamiento que están haciendo, quien lo está haciendo ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, no tiene mucho sustento jurídico, es más mediático que jurídico. Pero qué triste para ser mediático, porque está jugando. Primera vez que un presidente de la República le toca en su quita de gobierno una acusación de pero es el país, y lo está aprovechando el gobierno norteamericano, bueno, algunos sectores del gobierno norteamericano están aprovechando para acusar que el ejército mexicano no es transparente. ¿Dices quién lo dice, verdad? No es transparente ante las cuestiones de violación de derechos humanos. El problema es que en este país nos vamos a los extremos. Cuando fue el TLC abrimos tanto pues, que no hicimos nada. Y entonces hemos abierto tanto en aras de ser democráticos en todo, pues que el ejército está actuando en una circunstancia tan fuera del marco legal, porque no le hemos podido dar el marco legal para que actúe, pues que está en un estado de indefensión, los mandos castrenses, y el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, debemos preocuparnos por generar la estructura legal adecuada para que quienes están actuando al frente de estas estrategias anticrimen por parte del gobierno mexicano, pues tengan las seguridades de que no en una vendetta el día de mañana o una interpretación de otro día pasa. ¿Qué pasó con el expresidente Echeverría, no? En los países lo acusaron de lo mismo. Sí, pero ya lo alcanzó al actual. Y se lo reviró. Ese argumento se lo reviró. Echeverría lo acusan de genocidio. De genocidio. A ver, Pepe, a ver, primero vamos a ver los mismos, genocidio, crimen de lesa humanidad, no van de la mano ahí. A ver, yo creo que independientemente de los errores que en materia de comunicación desde el primer momento ha tenido el gobierno mexicano en el tema, yo creo que es un exceso. Creo que es un exceso el decir que Felipe Calderón, esto es un exceso, Felipe Calderón es culpable de crímenes de lesa humanidad, cuando esa corte ha tenido en el banquillo a un Augusto Pinochet, ha tenido en el banquillo a un carnicero como Slobodan Milosevic. Me parece un exceso porque Calderón creo que ciertamente tomó una decisión aventurada y unilateral. Pero muy lejos. Creo que en el 2007 Calderón se pudo equivocar en los cómo, en el cómo enfrentar a la criminalidad organizada, pero ojo, el mandato legal que él debía cumplir, porque lo acababa de jurar en diciembre de 2006, era precisamente hacer valer la ley. Entonces, me parece que es un despropósito el decir que es un crimen de lesa humanidad haberse equivocado en la guerra contra el narco. Parece que hoy por hoy el tema en la opinión pública está bastante claro. El tema ya no es si Calderón tiene o no la razón. El tema es cómo le vamos a hacer para los años venideros. Está de más si Calderón tiene o no la razón, como lo va a seguir insistiendo hasta el final de su mandato. Hay una estrategia en marcha que en efecto no es culpable, pero sí exacerba la violencia. La pregunta es si esa estrategia está vinculada a una acción criminal de Calderón. En mi opinión, desde luego que no. Pero aquí pierde el país. Pero de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, ese boletín que sacó Presidencia está... A ver, aquí hay un contexto, Diego. Ahora, está miope, es un derecho, Diego, vamos tan solo lo que dice el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Entonces, cualquier ciudadano mexicano puede
acudir a cualquier instancia jurisdiccional a que le resuelvan cualquier tema que interponga, Claro. hasta por más endebles que parezcan las pruebas posiblemente, pero es su derecho, es el derecho de poder acudir a esos tribunales, a las instancias jurisdiccionales. Pero vamos más ¿Qué allá. dice el presidente Ayer sobre eso? el comunicado que publica la Presidencia de la República en la propia página de la Presidencia de la República señala, en su último párrafo, las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes. Para declarar que son infundadas e improcedentes, no va a ser una de las partes quien lo determine, va a ser la instancia jurisdiccional. El tribunal Muy correspondiente. torpemente salen a declarar No hay eso. elementos para... Claro, Pero ¿sabes qué? A ver. pero lo dice el gobierno de la República y después dice, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia, perdónenme, las voces más autorizadas de la materia, los relatores de derechos humanos que han venido de la Organización de Naciones Unidas y de Human Rights Watch han dicho que el gobierno mexicano y el ejército mexicano ha incurrido en violaciones sistemáticas a ver, de derechos de acuerdo, humanos. gobierno extranjero. Pero a ver, Claro. de acuerdo contigo, desde luego que ha habido violaciones a los derechos humanos, ciertamente, digo, se elevaron en un 500% a partir de 2007, esa es la cifra. La pregunta es si eso constituye un crimen de lesa humanidad o genocidio. No, Para no, una no. persona como Felipe Calderón, yo creo que no. Para poder Entonces, configurarlo. Más allá de lo que un servidor puede creer, pues está lo que se puede comprobar y lo que no se puede comprobar. Hay que diferenciar entre lo mediático y lo jurídico. Claro. En términos mediáticos, me parece que es un golpe durísimo para la posteridad de este gobierno. Yo creo que aquí Calderón sigue siendo una víctima. Ahora, aquí vamos más allá de lo que dice tan solo el Yo creo que comunicado. intereses de gobiernos extranjeros por doblegar a este país. Ahora, a ver, pero Asumirlo, Para mí que es un golpe interno. Perdón, pero si es un golpe de intereses externos, pues tan solo hubiera dejado el gobierno de la República dejar que transitara en la Corte Penal Internacional, allá en La Haya, Holanda, Y aportar el las tema, pruebas. y simplemente el tribunal, el gobierno de México tendrá que hacer el descargo de pruebas, Pero y no aquí el puede tribunal, en México por eso, está dando su pulvo de amor como juez. ¿sí? Ahora, hay algo claro, ese tribunal o podía haber confirmado si eran ciertas esas acusaciones o desvirtuarlo, e iba a fortalecer la capacidad de reacción del gobierno mexicano. Pero Ahora todavía bien, no. dice más aún todavía el comunicado. Sin embargo, dice, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, tipifica como verdaderas calumnias el gobierno mexicano a esos señalamientos. Acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explorará todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. Mira, algunos gobiernos internacionales, algunos gobiernos de otros países han utilizado este tribunal para los fines particulares, Gaddafi, Por intereses particulares intereses del país. de otro país. Es muy raro que de los ataques norteamericanos le estén dando tanta trascendencia a este tema. Yo creo que aquí, si no hay una intencionalidad, va a haber un aprovechamiento de esta debilidad, porque se debilita el Estado mexicano. Es un Al problema final de es lo que seguridad sucede. nacional. Yo creo que se debilita el gobierno. Yo creo que el gobierno mexicano, Sí, se debilita. que andamos entregándoles nuestra acta de independencia a los Estados Unidos por $200 millones que nos donan en un equipo usado de los Estados Unidos o en un equipito de no sé qué, el famoso Plan Mérida. Y bueno, ¿Cuánto tiempo se dura un meten hasta la juicio cocina? de esta No, naturaleza? para empezar, ni siquiera ha llegado a la etapa de que el fiscal pueda decir que va a prosperar una acusación. Es ilimitado. O sea, terminará Este esta país administración. será un año. Probablemente, pero no olvidemos una cosa, que en términos de geopolítica, Pero no es novedad que un conflicto interno se lleve al plano externo, es decir, a lo internacional, para obtener beneficios políticos. Yo creo que este es un asunto que atiende inevitablemente a que estamos en un año electoral. Y lo que está... En dos países, Sí, pero en el Estados caso Unidos particular también. de México, lo que está sobre la mesa, casi de forma plebiscitaria, es cómo ha enfrentado el gobierno de México el tema de la violencia y de la inseguridad. Entonces, este tema de la acusación en la Corte, pues evidentemente demerita ante los ojos de la comunidad internacional, pero sobre todo
ante los mexicanos el tema del combate al narcotráfico, cuando evidentemente los resultados no son los más positivos para el presidente. De ahí, insisto, porque me parece fundamental decirlo, de ahí a que esto prospere, tenga incluso validez como para que se le analice con seriedad, o que constituya delitos por parte del presidente Calderón, me parece que es una agenda totalmente propagandística y que no cabe en otro espacio que la retórica electoral en la que ya estamos envueltos. Pero ahora en riesgo al país, a la seguridad nacional del país. Juicio, que hay que buscarle el contexto y el fondo y posiblemente ese matiz, este juicio penal internacional va en contra del propio presidente de la República, Felipe Calderón, en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, de Guillermo Galván, el secretario de la Defensa Nacional, de Francisco Sáenz Mendoza, el secretario de la Marina, y demás autoridades militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México. Fíjate, la propia lista está sesgadísima. Sí, o sea, la propia lista está fincada en un medio político, ¿no? Ahora, y de esto, pues habla tan solo de esos informes de los relatores de derechos humanos, y que así lo vienen marcando y estipulando, y ellos los que están firmando justamente este juicio penal internacional que lo solicitan ante la Corte Penal Internacional, pues ¿hay nombres de quiénes? Sí, hay muchos, está tan solo el comentarista John Ackerman, que es el que encabeza una parte de este juicio penal internacional, y y vienen otra serie de actores que han sido en algunos momentos pues violados de sus derechos humanos. ¿Algún mexicano? John Ackerman sí, es investigador de ahora, yo creo que en un momento como el que vive México y una estrategia como la que se ha implementado demanda que la ciudadanía sea muy crítica, que no pasemos por alto las matanzas, que no pasemos por alto las violaciones a los derechos humanos, que no pasemos por alto la tragedia de los niños Almanza o la de Maricel Escobedo, pero también exige que no seamos mezquinos. Y creo que este es un tema en el que muy fácilmente podemos pasar de la crítica a la mezquindad. Una cosa es que el gobierno federal tenga fallas en una estrategia de combate al crimen organizado y otra que sean criminales de guerra. Claro. Hay que pensar quiénes han compartido ese banquillo de los acusados para entender que este es un despropósito electoral y político que sí ocupa la agenda externa para pegar en el plano interno en un año electoral. Tiene una base real que es la opinión pública, no tan fácilmente entiende esta diferencia, Pepe. Creo que sí va enfocado a desviar la atención, a desviar la idea, y está quemante para el país. Pero sí, la defensa que hizo la prensa pública es muy torpe. Muy mediática. Hubiera dejado pasar y hubiera informado de que se está combatiendo lo que es. Y si la Corte Penal Internacional hubiera desvirtuado los elementos que había acercado estas personas, sin duda alguna creo que la estrategia contra el crimen organizado se hubiera podido fortalecer un Yo creo que ¿sabes quién debió haber salido? No presidente de la República. Javier Lozano, ¿no? Que sale para todo. Sí, es el golpeador oficial y profesional del gobierno federal. Sí, hubiera salido a decir por casitas que le fascina tapar. No, porque ese sí de esas lo agarran ni para qué quieres. Pero imagínate si no lo han agarrado por el tema de ABC. Pero hay muchos que les pueden echar la culpa en lugar del presidente, que la verdad posiblemente Alejandro que con este tema todos los errores que pueda tener, pero es un tema es un problema grave de seguridad nacional. Ahora, ¿sabes qué? No dudo que ese comunicado de puño y letra puedo sentir en la crudeza y en la vileza del propio secretario de gobierno que fue nombrado, Alejandro Poiré, que es el defensor a ultranza de la estrategia fatídica del gobierno federal sobre el combate a la delincuencia organizada. Yo creo que el gobierno federal perdió un tiempo valiosísimo insistiendo en algunos argumentos muy maniqueos, cuando se empezaba a cocinar en la opinión pública la percepción de que los muertos los generaba la estrategia. Porque sí ha habido un viraje discursivo, sí ha habido un viraje, tan es así que se ha sentado el presidente de la República con Javier Sicilio, y dice, a ver, yo soy el responsable, pero no el culpable de los muertos.
Yo soy el responsable de la estrategia, pero no el culpable de la violencia. Yo creo que también es algo lógico, es algo de sentido común. Vamos, no hemos visto que el ejército y la marina salgan a matar, eso está clarísimo. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos son, 1, lamentables, 2, condenables, pero también las excepciones. Son sesgadas, porque también son los derechos humanos de las víctimas como de otra. La sociedad que tiene el derecho de vivir en paz y tranquilidad. Entonces, los derechos humanos es tan amplio que esa es una parte de una violación de derechos, una parte, los que se quejan ahí, ¿no? Yo comparto con Pepe esa visión, creo que es un exceso, y creo que lo que debe urgirle ahorita al Estado mexicano es armar el entramado legal que tengan que armar para darle certidumbre a los mandos castrenses que están actuando en el combate. Es correcto. Yo lo dejo así, a las autoridades civiles. Ese empecinamiento del presidente Calderón del mando único, yo lo comparto esa opinión, yo creo que los equilibrios siempre son buenos, en manos de una persona toda la seguridad del país. Yo tengo mi reserva, no da tiempo de nada. Pero bueno, por lo pronto generar las condiciones, el ejército está verdaderamente en un estado de indefensión por andar haciendo cuestiones civiles que su propia ley no le genera. Ahora, yo simplemente dejaría catalogado el hecho de ayer de la publicación de este boletín como un hierro del gobierno federal, un hierro más del propio gobierno federal. Lo redima rápido, porque imperfecto todo el país en esto, Pero creo que para poder sacar un boletín de prensa, que es un comunicado oficial del gobierno federal, creo que lo tenía que haber analizado 1, 2, 3 veces. Cuando saca un boletín, tienes que contar hasta 10, claro, a revisarlo, y después decir si lo saco o no lo saco. Claro. Creo que este tipo de cosas es por la premura con que lo quieren hacer. Sí. ¿Para qué? Para que su público objetivo del que hizo este boletín es el presidente. Además lo hemos señalado una y otra vez. La mala estrategia del crimen organizado es por la falta de transversalidad en la propia estrategia de atacar desarrollo social. Bueno, yo quiero aprovechar para mandarle, antes de que Pepe nos corte, a Carmen un saludo, igual, Carmen, saludo, un abrazo, salga adelante, recupere pronto. Sí, yo lo sé que sí, un abrazo. Y además agradecerles a ustedes, Roberto, Gerardo, Luis, la mesa de hoy, que creo que estuvo muy sabrosa. Espero que los radioescuchas piensen lo mismo. Muy buenas noches, muchas gracias, y los esperamos el próximo lunes en otra emisión más de Visto Bueno Radio. Que tenga muy buena noche. El hijito de Carmen, ¿cómo se llama el hijito de Carmen? La Mariana, saludos, muchos saludos también. También su mami. Y ya salió Visto Bueno, ha salido Visto Bueno impreso, búsquelo, hay que leerlo, nos escuchamos